Hola, hola, hola. ¿Cómo les va, queridos amigos de Formación del Escritor? ¿Cómo están ustedes? Nosotros acá, felices, día de la primavera. ¿Qué más podemos pedir? Todo flor, todo promesas, todos esperanzas. Y acá estamos nosotros. Y hoy no tuvimos clases, así que, bueno, es un día para disfrutar a full con los amigos o simplemente mirando cómo están renaciendo cada una de las plantas de nuestro jardín o de las macetas del balcón, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí queremos compartir hoy con ustedes una clase de lingüística. Ustedes se dirán lingüística, y sí, lingüística, una materia de segundo año que se da los días viernes y que está a cargo de nuestra queridísima profesora Kelly Gavinoser. En esta oportunidad vamos a ver, los que lo ven por YouTube, o a escuchar, claro, pero tenemos acá directamente el video que nos mandan la profesora y las alumnas de esta clase tan hermosa de lingüística, en la cual estuvieron viendo a un grande de la lingüística, a Noam Chomsky, este lingüista. Fíjense que ustedes van a ver qué concepción tiene de un tema muy importante como el tema de las competencias. Y no estamos hablando de las competencias deportivas, estamos hablando de las competencias lingüísticas según el parecer de Chomsky. ¿Los escuchamos? ¿Les parece? Ya. Sí. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Hola Kelly, Hola ¿cómo están? compañeros. Hola Kelly, hola a todos. Buenas Hola tardes a grupo, todos. ¿qué ¿qué tal? tal? Muy bien. Que estén todos menos uno hoy. Y nos falta también nuestro ayudante por razones de salud. Estamos. Así que vamos a darle cabida nada más y nada menos que a Chomsky. Ya lo habíamos empezado a hablar respecto de él. Me gustaría el aporte de ustedes a ver qué pasa con ese concepto fundamental de competencia, pero competencia lingüística. No hablemos de competencias deportivas, a lo mejor esto es un deporte. Todo puede ser. Antes que sigamos con la competencia, puedo, decir lo que estuve leyendo, que él comienza sus trabajos cuando la lingüística y la psicología estaba liderada por el conductismo, y a la cabeza estaba Skinner. Y bueno, todo con su trabajo, él demuestra otra teoría, porque el conductismo reduce el aprendizaje solamente a estímulo y respuesta, y sin embargo, luego de él y sus seguidores, dan una vuelta de hoja a todo esto, ¿no? Con su teoría. Pero Bueno, acá eso es para que continúen, sí. Estamos con él, cuya reacción se hace presente, se manifiesta en su tesis de doctorado para refutar a Leonard Brumfield, que era justamente el defensor a ultranza del conductismo en relación con el habla de Saussure. ¿Qué dijimos respecto de la relación entre Chomsky y Saussure? Que lógicamente Chomsky es posterior, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. En 1957 publica, adaptada al libro, su tesis de doctorado que se llama Estructura Sintáctica,
era el 65 segundo, su segundo modelo, que después vamos a mencionar. Así que, dando su definición de competencia. A ver, ¿qué dijimos que es Bueno, competencia lingüística? se entiende por competencia lingüística, primeramente al conocimiento y las capacidades innatas de un ser hablante oyente ideal para producir y comprender enunciados, ¿sí? Y que tiene una capacidad infinita de construir oraciones bien formadas, con Entiendo de que una cantidad finita de elementos. Bien. con pocos elementos, ¿Quedó completo, más o menos? abriendo el campo de realización de la lengua a infinitos elementos. Y el concepto fundamental que la lengua no se aprende, se adquiere. Eso es un punto muy importante en el que él desarrolló. Habla siempre desde el inicio, que se abocó su estudio en el inicio y en las sucesivas etapas también. Natural. Entonces, ¿a qué opone, o qué opone a competencias, mejor dicho? ¿Cuál es el otro punto de conocimiento, de capacidad, competencia y qué? Ejecución. Y ejecución, y realización. Activación. Claro. ¿Y en dónde se queda? ¿Qué elige para toda su teoría? Y se queda con las competencias innatas. Y no en la realización pragmática. Y no Claro, en la ejecución. por eso habla del hablante oyente ideal. Entonces, ¿qué relación tienen con los conceptos madres de Saussure? Competencia se relaciona con qué concepto que denomina Saussure de otra manera. La competencia se relaciona con la lengua en Saussure, porque ambas están en el cerebro. Entonces, y la ejecución coincide con el habla, pero ahí como también uso está, de la lengua. Bien, entonces, ahí está también el aspecto denominativo. Con el elemento psíquico. Exactamente. O ella. Y dijimos que psíquico deriva de la palabra griega psique. Y mental deriva de mente, del sustantivo latino mens mentis. Entonces lo que se entiende en Saussure como cerebro es el órgano psicológico alojado en el cerebro, que es la mente. Por eso Chomsky recién, después de esto, Chomsky fines del XIX, comienzo del XX, Chomsky segunda mitad del siglo XX, ¿estamos? Entonces coincide en poner a la cabeza la lengua. ¿Cuál era la definición madre de lengua de Saussure? Es un sistema de signos que expresan ideas. Que expresan ideas, sí. Entonces se expresan ideas. Primero la idea, después la expresión. La idea o significante, el contenido del signo. ¿Estamos? Así que su significado y el significante que la manifiesta su expresión. ¿Estamos? O cadena de sonidos que se llaman fonemas, que se manifiestan en el habla, pero que están en la mente. Dice Saussure, no es necesario abrir la boca y cantar una canción para hacerlo por dentro. ¿Estamos? Así que tanto el significado como el significante son psíquicos, si son mentales. ¿Estamos? Entonces la competencia lingüística es universal
porque es una dotación biológica. Completar, Gladys, esto respecto de un ejemplo interesante respecto de un animalito que yo quiero mucho. El pájaro. Una. Ah, no, ella dijo habló sobre el gato. Ah, está bien. Sí, sí. Como hablamos también del pájaro, que hacía la comparación en que el pájaro tenía la potencialidad de volar, pero cuando era pequeño no lo podía hacer, pero innatamente lo tenía en sí. Entonces hacía la comparación con el bebé. Pero ahora estás hablando del gato, sí. ¿Qué pasa con el gato? Chicas, ¿quién dio el ejemplo del gato? Yo, que no puede ver en color. Ah, Entonces, exacto. Por más que uno intente que un gato vea en color, no tiene la capacidad genética para hacerlo. No lo va a hacer nunca. En cambio, el ser humano sí tiene la capacidad de poder hablar, que ya viene de nacimiento. Cuando hablamos del ADN, que está listo para desarrollarse, ¿no? Es un genoma humano que está en todos los seres humanos, y bueno, de ahí que lo que hablamos, habla de la gramática universal. ¿Qué quiere decir la gramática universal? Es decir, que todos estamos programados para articular palabras. ¿Y quiénes somos todos? Los seres humanos. Todo el planeta parece, ¿no? Sí, y tenemos un proceso gramatical, es un potencial interior, que después se va desarrollando. Por eso el lenguaje se adquiere. Habla de reglas universales de análisis, ¿no? Para todos. Ahora, muy bien, Mónica, hasta ahora no hablamos de las reglas. La gramática universal es un sistema de principios, condiciones y reglas, Claro. que son elementos o propiedades de todas las lenguas por necesidad biológica. Qué interesante que es esto. Pero fíjense qué cosa, y el mismo Chomsky lo dice. El primer modelo, que ya presente su reacción contra Bloomfield, así que relación estímulo-respuesta, ese conductismo que antes hablaste, Silvia, especialmente hiciste la referencia, entonces se centra incluso también en las semejanzas con la comunicación animal. ¿Estamos? Así que incluso hay una teoría que no muy difundida ni desarrollada, que habla de las distintas instancias, capas, niveles del instinto, similares al instinto humano y al instinto animal de ciertas especies animales. La reacción contra el fuego, yo la he visto que tanto la persona que estaba al lado del fuego que encendía para hacer el asado y que se disparó por el viento, y el perro y el gato que estaban al lado del asador se echaron atrás. Así, ser humano, perro y gato. Y eso es la base de las relaciones bloomfieldianas, que son las del instinto. Y cómo esta teoría de los distintos niveles del instinto dice, las amebas son las que tienen el nivel más bajo. Y los monos parece, gracias al hombre desciende del mono, el nivel más alto. Pero en esa postulación de esa teoría, escuché una pregunta, así que fue la mía porque me la hice adentro y después la dije para afuera. Así que escuché mi pregunta, que me animé y la dije. ¿Un mono le puede enseñar a otro mono? Parece que no.
los que maestran animales son seres humanos. Y el mono repite lo que el ser humano le dice, y con pocos elementos, muy pocos. Son tan finitos que nunca pueden asemejarse a la postura teórica de Chomsky. Y Kelly, si mal no recuerdo, está la teoría del cerebro triuno, que es como que se va organizando la estructura cerebral a partir de un tronco que es de reptiliano, y después se van generando las otras capas. Y en esas otras capas el humano es el que tiene la parte del cerebro desarrollada como para poder hablar, el lóbulo prefrontal para el tema del control de impulsos y demás, pero es como una capa sobre otra. Entonces por eso tenemos... Que también tiene que ver con la estructura física, fisiológica de la cavidad bucal y de la cavidad craniana, con los estudios del hombre primitivo. ¿Estamos? Para que esa dotación biológica tenga lugar para la adquisición del lenguaje. Pero acá viene algo que para mí es fundamental. Todavía en grandes discusiones. Cuando yo estudié en la escuela secundaria, así que fíjense qué antigüedad la mía, eran 3 la materia. Así que zoología, la que se refería al mundo vegetal y al ser humano. Y después, cuando fueron adquiriendo el conocimiento respecto de todo esto, confluyó en la materia que existe desde hace unos cuantos años. Biología. Unió todo, unió la botánica, la anatomía, la zoología, todo unido en una. ¡Qué barbaridad! Pero parece que no se aclara, gracias a Chomsky, que eso innato en todas las especies del planeta, dotación biológica para todas las especies, con todas sus características, parece que no se tiene en cuenta el ser humano que tiene mente. ¿Estamos? Entonces, dotación biológica, por favor, no seamos nosotros conductistas. Superemos nuestra repetición conductista y por no tomar conciencia, la misma palabra conciencia, Chomsky habla bastante de la conciencia, que es la mente alojada en el cerebro, órgano físico-fisiológico, que es la dotación humana. Por eso desde la filosofía, las religiones, las corrientes científicas, etcétera, etcétera, relacionadas con cada postura conceptual, el hombre, rey de la creación. Qué lástima que no lo llamaron emperador, está por encima del rey. Miren lo que es el léxico. ¡Qué barbaridad! Si está por arriba es un nivel más alto el emperador. Y lo estudiamos en historia. Carlos V, emperador de unos cuantos países, pero rey número 1 de España. ¡Qué barbaridad! Entonces fíjense como todo esto es una dotación biológica que abarca todos los aspectos del hecho de ser humano. Entonces gramática universal es la gramática de lo que está en la mente humana, repetido ciegamente, en forma incompleta, y no nos echemos culpa. Siempre desarrollamos una parte de esa dotación. Conocimiento capaz de. Así que conocimiento y capacidad aparentemente son cosas diferentes, pero intrínsecamente unidas. No hay una sin la otra. Porque cuando se produce un déficit en una parte física, fisiológica, un accidente,
Y gracias otra vez a mi querido Jacobson, y lo digo así, lo voy a repetir cada vez más, que no se conformó con lo gramatical, con las teorías fonológicas que están incluso publicadas, pero estaba por debajo de Trubetskoy, en las Pragas de aquel entonces, y pluralizo, que se dedicó a estudiar los déficits mentales que llamó afasia. Sí. Y cómo relacionó con el aspecto mental antes que Chomsky. Está ya mostrado, y lo vimos cuando, a partir de su conferencia, así que entre literatura y lengua. Así que lingüística, ¿y qué más? Ese artículo que pasó a tener una importancia capital. Y poética, la relación intrínseca. Y la última referencia es fundamental, que dice, la metáfora es un mecanismo de sustitución de un elemento real en un elemento figurado que hace que el léxico tenga relación con el real y lo transfigure. Por eso metáfora. La metáfora es una transfiguración. Atraviesa la realidad real para convertirse en figurada. Y se da atravesando el texto. Así que después lo toma Barthes, recuerden el año pasado. Y que son las relaciones sintagmáticas de Saussure, las horizontales, que corresponden a la metonimia, relacionemos ahora, lo lingüístico. Chomsky habla en un momento sobre componentes esenciales de la gramática, que habla del aspecto semántico y fonológico, y se refiere un poco a la interpretación que uno le da a ciertos componentes de los enunciados que se pueden interpretar de una forma o de otra. Y acá va el ejemplo que ya vimos, extraído por Chomsky nada más y nada menos que del Quijote. El asno de Sancho, y desde el punto de vista de la gramática universal, que es mental, la estructura superficial, que es la dicha con la que juega Cervantes a lo largo de todo el Quijote, en relación con su oposición, que es Sancho. La estructura profunda tiene dos interpretaciones en el asno de Sancho. ¿Cuáles? Que Sancho tiene un asno o un asno. Repito, la subjetiva y paródica, toda la parodia centrada en el Quijote. Sancho es un asno, así lo trata durante todo el curso. Pero además Sancho tiene un asno. No es casual, gracias, genio Cervantes. ¿Estamos? Todo es cuestión de semántica, entonces. Entonces a partir de estructuras sintácticas, que son las superficiales, buscar a través de las fonológicas, es decir, cómo se desarrollan en el habla y se transcriben a la escritura. ¿Estamos? Por eso la lingüística, a partir de Saussure, ya tiene en el léxico instalada la palabra fonema, que sería equivalencia en Chomsky. Universal designa todos los sonidos en general y que ahora se discuten llevados al alfabeto escrito. Desde hace un tiempo que lo tenemos y todavía no salió la próxima ortografía con estas precisiones. CH, así la llamábamos cuando yo era chica. ¿Por qué? Porque escribíamos la C y después la H.
difícil decir como fácil en italiano, que no existe, doble L. Así que para dos L's escritas consecutivamente, todas las dos se pronuncian. ¿Vamos? Y no me acuerdo en este momento, ay, qué pena, ningún ejemplo. A ver, un ejemplo con una palabra en italiano donde no hay dos L's consecutivas escritas. Campanella. Campanella. Claro. Campanella. Lo decimos campanella. Un español, si me ha escrito esto y no sabe nada de la grafía italiana, va a decir campanella, diciendo literal. Y nosotros tenemos una marca dialectal. ¡Qué barbaridad! Determinada por el sustrato que no conocemos porque no había grabadores, ni discos, ni nada. No sabemos por qué, cuál fue el emergente de lenguas originales, partiendo de lenguas originarias, que hicieron que en el río Platense la L se articule como Y. Así que ya es una marca zonal dialectal. ¿Sí? Y lo mismo con coserio. Así que forma parte de lo normal tradicional. Pero no para todo, Kelly. O sea, hemos adoptado para ciertas palabras como lluvia, la pronunciamos como Y. Pero si decimos apellidos, los hacemos sonar como Elie. Según dónde, cuándo, cómo y por qué. ¿Y para qué? Por eso la importancia del contexto. Tal cual. Y la importancia de otro aspecto, gracias Silvia, que va a aparecer como fundamental en el sistema teórico de Chomsky. ¿Estamos? Respecto incluso de la competencia y sus posibilidades realizativas. Así que el concepto de gramática descriptiva, en donde se opone a Saussure, y a partir de Saussure, y que es notable, utiliza las mismas palabras, estructuras, y de la misma base reniega del estructuralismo saussuriano posterior en la aplicación gramatical. Porque dice que solamente dice qué es y no lo explica. Entonces, al partir, se considera superador de Saussure, y si lo leemos entre líneas, en sus estructuras profundas, decir entre líneas equivale en parte a decir estructura profunda. Y es decir, las intencionales, las subjetivas. ¿Estamos? Dice que le falta la explicación. Y acá aparece lo que dijiste hace un rato, Janina. El segundo nivel que en los dos primeros modelos no explica, que es el nivel semántico, en el que se apoya hoy la nueva gramática a partir de 2010, que es la RAE, aprovechando aspectos de la gramática antigua estructural. Dice que es ecléctica, pero no. ¿Estamos? Kelly, sí. Chomsky cuando habla de lo semántico, él entra digamos, en la composición de los significados de las palabras. Tal cual. Por ahí hay una pequeña diferencia con Saussure, ¿no? Por eso, en un principio, ahí está, él habla de la importancia del léxico que va apareciendo fuerte en el segundo modelo. El primer modelo es generativo, derivacional, deriva de lo que él llama estructura de frase, de oración en el centro, sus arbolitos, y sintagma nominal que equivale al sujeto, sintagma verbal que equivale al predicado, y habla de sintagma, diferenciándose también de Saussure. Saussure diferencia palabra y sintagma. Y da el ejemplo cuando habla de relaciones sintagmáticas, y ya lo vimos, y diacrónicas, que utiliza
a partir de lo morfológico, así que lo sintagmático. Llama palabra, si yo digo casa. ¿Estamos? Pero utiliza otro ejemplo verbal. Dice leer, por un lado, y después dice releer. En francés están los dos ejemplos. Leer, en castellano, se tradujo también como derivado de leer, que es releer. Y ahí aparece el trabajo morfológico, pero con significado. Pero Saussure lo describe, no lo explica. Toma, pone re y después er como sufijo. Entonces releer lo llama sintagma morfológico, que implica el significado. Un Chomsky posterior, no digo Chomsky precisamente respecto de este elemento léxico verbal, explicitará, porque ese prefijo re, en este contexto, palabra, quiere decir volver a leer, volver a. Ese es el significado, esa es la parte semántica. Y que generaliza a tal punto que no explicita ni tiempo, ni modo, ni aspecto, ni nada. Y después los docentes decimos, se llaman infinitivos, son los papitos de la conjugación. Después vienen todos los hijitos. Eso lo decía yo en segundo grado. Estamos así. Graciela se sonríe, gracias colega. Así que, por encima de mí. Bueno, entonces, caramba, a nivel intuitivo, qué sé yo, qué cosa, se nos ocurrió a las maestras de explicar de distinta manera al estilo Chomsky. Estamos sin saber nada de la existencia de Chomsky. Así que Chomsky, ¿de quiénes aprendió? De la ejecución. Saussure, ¿de quién aprendió? De la ejecución que hoy llamamos pragmática en uso. El reino de la pragmática sin explicaciones y sin conceptos. Los chicos no comprenden textos. Así que grande es el aporte de Chomsky, que él formula en el primer y segundo modelos, publicados como libros, el segundo de 1965, aspectos de la teoría de la sintaxis, por eso es gramática generativa transformacional, desde los derivados va la transformación, y ahí desarrolla los aspectos prácticos, la oración activa, que se transforma en pasiva. Primero la activa, por algo es, ¿no? Porque en la mente primero está la relación de lo que decía la gramática viejísima que yo estudié de nena. ¿Qué es el sujeto? Aquello de qué o de quién se habla. ¿Qué es el predicado? No dice lo que decía lo que predice del sujeto. Tampoco es explicativo. ¿Qué es el es el sujeto? Predicado es porque el sujeto está antes. Orden directo, normal. Estamos, que explican desde la gramática más vieja, desde los griegos y los latinos. Por eso relación sujeto-predicado. ¿Estamos? Entonces, que aparece la palabra lexicon, está en el léxico, la base a partir de la palabra, así que por eso glosa, lengua, palabra. ¿Estamos? La base que expande para un lado, para el otro. Y deja en el medio, en el léxico, en el ejemplo de releer, lee, que es la base semántica léxica. Y los prefijos y los sufijos que las modifican en el decurso de los nenes, que son los tiempos, con persona, número, tiempo y modo y aspecto. Ojo, tan importante el año pasado en el discurso narrativo, que
tanto seguimos manejando mal. Y lo que elegantemente decíamos repitiendo tal cual el latín, y lo digo a propósito. La minora que estudia mucho latín y castellano, que es Graciela, acá. La consecutio temporum. Ah, mira la cara que puso. Las relaciones que hay entre tiempos y modos verbales. Por eso seguimos metiendo la pata incluso los académicos. En ese ejemplo clásico. Me dijo que vaya. ¡No! Dijo tiempo verbal. Pretérito perfecto simple, hoy llamado así. Vaya, subjuntivo que expresa futuro. Me dijo que fuera. Y lo decimos mal, sí, Desde sí, lo pero grande. bueno, a veces lo sabemos para escribir, pero lo decimos mal. Qué buen gesto que hace Graciela. Ay, Dios. O incluso no me puedo despegar y ayúdenme. Y que salga esto grabado. El otro día me rectifiqué en una emisora. Me di cuenta al instante de que lo había dicho mal y lo dije públicamente. Se me pegó el oído con la oreja física, el oído físico-fisiológico. Es un animal de costumbre. Digo, bueno, es un hábito. Es la pobreza del estímulo de la que habla Chomsky. Sí, señora. ¡Qué bueno! El aporte, muchas gracias, Silvia. Qué buena lectora te estás poniendo, ¿eh? Estás leyendo más que otros acá. Los demás son buenos, pero no leyeron tanto como vos, como se nota. Incluso más que Janina, y que Mónica, y que Gladys, y que las demás, y que todas las que están. Lo digo porque lo que aparece es la superficie de la lengua. Ah, bueno, hay que ver que en la superficie de lo que dicen está la estructura profunda, manifiesta también. Y a las demás que no escucho, piensan pero no hablan. Ya, está en la estructura profunda nada más. Está la profunda y está la manifiesta. Vamos a cortar aquí nuestra grabación, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, nos despedimos hasta... Después nosotros seguimos acá en esta clase, pero vamos a terminarla. Porque ahora voy a empezar, antes de que corten, con el tercer modelo, que es el más valioso para nosotros, la carrera de formación de escritor. Dale, que el público se quede intrigado. Perfecto. De principios y... El próximo capítulo. Bueno, tercer modelo de Chomsky. Principios y parámetros. Ok. Dale. Qué interesante, ¿no? Seguramente ustedes y nosotros hemos aprendido una gran cantidad de contenidos y nos hemos quedado reflexionando, ¿no? Nos hemos quedado reflexionando porque lo que tienen las clases de Kelly Gavinoser es que mueven a pensar y repensar cosas que uno creía que tenía claras. Así que realmente es sumamente valiosa, ¿no? Bueno, les queremos contar que ya están las bases de nuestro concurso de poesía y que se las vamos a leer el miércoles que viene. Va a empezar a fin de mes este concurso y va a ser durante todo el mes de octubre. Pero bueno, eso se los contamos el miércoles que viene. Nosotros ahora nos despedimos de ustedes. Hasta el próximo miércoles, siempre por Hipervínculo Radio y a la hora de nuestra cita habitual, los miércoles a las 17. ¡Nos vemos!